Gracias, señor Gabriel García, por su presentación. Hermanos, muy buenas tardes. Ya son tardes. Espero que hayan tenido una excelente semana. Recordemos que ya llevamos la quinta semana para el conteo de Pentecostés, como escuchamos en los anuncios. Nos falta todavía 2 semanas. Hoy se cumple la quinta semana. Faltan todavía 2 semanas, son 7 semanas, son 49 días más, un día más, que sería el próximo día 24 de mayo. Debemos de estar pendientes porque es la segunda temporada de fiestas, de las cuales la Iglesia de Dios verdadera cree en lo que dice la palabra de nuestro Dios, y en base a ello, precisamente quiero hablar en este mensaje sobre qué es lo que le falta a este mundo. Realmente hay muchas cosas que vemos en el mundo, pero realmente el mundo necesita un fundamento, una base, la cual no la tiene. Y gracias a Dios nosotros tenemos una base, un fundamento, porque creemos verdaderamente que Dios existe, es un ser real. Para los que están en la Iglesia de Dios, creemos que Dios existe, que es un ser real, y la gran bendición que tenemos es que creemos en la Biblia, y esto nos da ese fundamento de creer que Dios existe y es un ser real para cada uno de nosotros. Esta bendición que tenemos a través de la palabra de Él, de la palabra de Dios, que es nuestro fundamento para vivir una vida recta, pero definitivamente la razón de esto es porque estamos dentro de la verdadera Iglesia de Dios, la iglesia correcta. Muchas personas en este mundo piensan que todas las religiones llevan a Dios y dicen, pues todas las religiones llevan a Dios, mientras uno crea en Dios, eso es más que suficiente, que lo importante es que uno crea en Dios y que pertenezca a una iglesia, no importa cuál sea esta, siempre y cuando dicha iglesia crea en Dios. Piensan que las creencias o las doctrinas no son importantes. Lo importante, según, es amarnos unos a otros, creer en Dios y asistir a una iglesia, que lo principal es tener amor por el prójimo en general y vivir una vida moral. ¿Qué piensa usted al respecto de esto? Evidentemente usted piensa de manera diferente, ya que se encuentra hoy aquí en este lugar. Si usted pensara igual que la mayoría de las personas, usted y yo probablemente estaríamos asistiendo a una iglesia cerca de nuestro domicilio. Nosotros estamos aquí porque pensamos de manera diferente de la mayoría de las personas y estamos conscientes de cuáles son las características o los atributos de la verdadera iglesia de Dios, y ese es el título de este mensaje: los atributos de la iglesia de Dios. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él dijo en Mateo 16:18, les invito a que pasemos a nuestra primera cita, Mateo capítulo 16, versículo 18. Nos dice así esta cita: dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sobre Jesucristo mismo, edificaré mi iglesia. Y dice, y las puertas del Hades, o sea, aquí el Hades, la traducción de la palabra griega es sepulcro, o sea, y las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. En otras palabras, Cristo describe un atributo de la iglesia de Dios, que ésta siempre estaría luchando por sobrevivir.
Es una iglesia que está en lucha constante y continua por sobrevivir, porque siempre está en peligro de extinción, porque está siendo siempre atacada por el adversario, por Satanás. Vemos a través de los tiempos, desde la iglesia apostólica hasta el tiempo presente, la iglesia verdadera estaría luchando por sobrevivir. Desde la iglesia de los tiempos apostólicos, esta lucha ya era una realidad. Veamos esto en Segunda de Tesalonicenses. Pasemos a Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, desde ese tiempo ya estaba en acción el ministerio, dice, de la iniquidad, del pecado. Hace cerca de 2000 años, Pablo ya escribió acerca de esto. Ya estaba teniendo lugar esta lucha por sobrevivir desde esta iglesia apostólica hasta poco antes del retorno de Jesucristo. Vayamos a Apocalipsis. Ahora les invito a que pasemos a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17 nos dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. O sea, el dragón, Satanás, dice, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, la mujer entendemos que es la iglesia verdadera. Dice que fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Dice aquí, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vemos entonces que esta lucha es continua desde los tiempos, desde que Jesucristo estableció la iglesia el día de Pentecostés hasta poco antes del regreso de Cristo. Iba a ser una lucha continua por sobrevivir. Es decir, la verdadera iglesia no sería y no es parte de este mundo, no sería aceptada por este mundo. Nosotros no somos aceptados como un grupo cristiano, no estamos dentro del conglomerado de las iglesias, entre comillas, cristianas, las iglesias evangélicas que se consideran ellos mismos como cristianos. No cabemos dentro de esta agrupación de personas, no nos consideramos de esa manera, nos consideran como una secta con herejías porque no creemos como ellos creen. Entonces sería perseguida así como Cristo lo fue. Y Él nos dice en Juan capítulo 15, pueden anotar la cita, Juan capítulo 15, versículo 20 nos dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces esta es una iglesia perseguida, la verdadera iglesia de Dios. Apocalipsis 12, en la cual leímos un versículo, es un capítulo que resume esta lucha de la verdadera iglesia en contra de Satanás. Es un resumen a través del tiempo que desde un principio ha querido destruir la iglesia. Ese es el objetivo principal del adversario, de Satanás. Es una lucha tremenda. No estamos luchando contra seres humanos, sino contra seres espirituales que tienen mucho poder. Pero sabemos que al final Dios nos dará la victoria, porque Jesucristo también dijo que estaría con su iglesia todos los días, no solamente los sábados, sino todos los días hasta
cuándo. Vayamos a Mateo 28, pasemos al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20, son pasajes que hemos leído, vamos a repasarlos. Dice Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Tenemos esa convicción de que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, o hasta el fin de nuestra vida física, si es que permanecemos y seguimos en la iglesia de Dios. Entonces vemos que debido a esta persecución del adversario, la iglesia siempre ha sido y próximamente va a ser perseguida de manera más poderosa, con más fuerza, debido a la persecución y debido que el actual gobernante de este mundo, o sea, Satanás, como nos dice 2 de Corintios 4:4, pueden anotarlo, que es el rey, el príncipe de este mundo. 2 de Corintios 4:4 identifica al Dios de este mundo como Satanás. Entonces la verdadera iglesia, debido a estos factores, sería pequeña. Es una iglesia pequeña y no sería de este mundo. Vayamos a Lucas, pasemos ahora al libro de Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 32. Son palabras de Jesucristo. Dice, no temáis, manada pequeña. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A Él le agrada darnos el reino, a Jesucristo. Y dice, no teman, manada pequeña. Él pudo haber convertido en su tiempo y hasta ahora a mucha gente. Él tiene ese poder, pero ha dado al hombre libre albedrío. Y Dios podía hacerlo, Jesucristo lo puede hacer. Si ahorita vemos que Satanás es el que lleva ganando la batalla, pero si sabemos que este día no es el día de salvación para todo el mundo. Pero dice Él que seremos una manada pequeña. Vemos que en los mejores tiempos, en la época dorada de la iglesia, los tiempos de la iglesia de Dios universal, llegaron a ser aproximadamente 100,000 miembros convertidos, 100,000 miembros bautizados en todo el mundo. Comparado con las demás iglesias, aún las iglesias más pequeñas tienen cerca de millones de adeptos, miles de millones de adeptos. Sin embargo, la iglesia, como dice aquí Jesucristo, iba a ser una iglesia pequeña. Vayamos al libro de Juan, pasemos al libro de Juan, capítulo 17. Capítulo 17 del libro de Juan, versículo 14 al 16. Al 16 del capítulo 17 de Juan nos dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice que por eso nos iban a aborrecer. Por eso es que no debemos de estar en ningún partido político, ni apoyar a ningún partido político. El partido que debemos de apoyar es el partido del reino de Dios, el gobierno de Dios. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5.
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y esa debe de ser nuestra actitud hacia el mundo. Un mensaje de arrepentimiento y que se reconcilien con Dios. Es lo que la iglesia de Dios está haciendo en la actualidad, dando ese mensaje de arrepentimiento y de reconciliación con Dios. Somos embajadores en nombre de Jesucristo, no de ningún partido político de este mundo. Vayamos a Filipenses capítulo 3. Pasemos, les invito a que me acompañen al libro de Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice así Filipenses capítulo 3, versículo 20: mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Dice que está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Podríamos decir que tenemos dos ciudadanías. Somos mexicanos por nacimiento y somos ciudadanos del reino de Dios por medio y a través de Cristo y del Espíritu Santo. Pero lo que debemos tomar prioridad, lo que debe de tomar prioridad en nuestra vida es la ciudadanía celestial. Así, nuestras oraciones deben de ser con más fervor: venga tu reino, porque las cosas van a empeorar cada día más, no van a mejorar. Entonces debemos de estar más cerca de Dios en oración, en ayuno, en estudio bíblico, en actitud y pensamiento. Entonces hemos visto que la iglesia de Dios estaría luchando primero por sobrevivir a través de todos los tiempos, y la iglesia sería una iglesia pequeña en comparación a las demás organizaciones religiosas. Otro atributo de la verdadera iglesia sería que la iglesia sería guardada en el nombre de Dios. Lo dice Jesucristo. Vayamos a Juan capítulo 17. Les invito a que pasemos a Juan en su capítulo 17, versículo 11. Juan capítulo 17, versículo 11 nos dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, dice, guárdalos en tu nombre, para que sea uno, así como nosotros. Entonces la iglesia verdadera le pertenece a Dios, no a ningún hombre, no a ningún comité, no a ningún cuerpo eclesiástico. Por eso se llama iglesia de Dios, no le pertenece a ningún ser humano. En todos los lugares del Nuevo Testamento, cuando se refiere a la iglesia, se dice iglesia de Dios. Pueden verlo en Corintios, en Timoteo, dice a los hermanos de la iglesia de Dios en Corinto. La verdadera iglesia predicará el verdadero evangelio del reino. La gran mayoría de las iglesias, hermanos, predican un evangelio acerca de la persona de Cristo. Se centran en el personaje de Jesucristo. De hecho, Cristo es el centro de todo, pero lo que está mal es que no predican el mensaje que trajo Jesucristo. Cristo trajo un mensaje. Este mensaje es acerca de ese reino de Dios que va a venir a la tierra. Pero la mayoría de las sectas se centran en la persona de Jesucristo, que en sí no es malo, pero es malo el no predicar el mensaje de Jesucristo que trajo a este mundo, que es el mensaje del reino
de Dios, de ese gobierno que va a instalar en la tierra. No obstante, Jesucristo vino a la tierra como un mensajero. Él fue enviado por el Padre Celestial como un mensajero con un mensaje específico del Padre hacia la humanidad. Entonces el mensaje del reino de Dios no es de Jesucristo, es de Cristo, porque Él también es Dios, pero el Padre lo envió con ese mensaje y se convirtió en el mensaje también de Cristo, el mensaje referente al reino de Dios, que es parte del Padre y parte de Jesucristo para su verdadera iglesia. Vayamos para confirmar esto en citas que hemos leído, vayamos a Marcos capítulo 1. Vamos al Evangelio según Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15 nos dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio significa las buenas noticias, predicando las buenas noticias que significa el evangelio. Dice aquí que se ha acercado. ¿En qué forma se había acercado? En la persona de Jesucristo. Él es el rey de ese reino y en esos momentos Él estaba en la tierra. En ese sentido, el reino se había acercado hacia ellos. Él estaba dando ese mensaje, el rey de ese reino. Por eso dice, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, o sea, en esas buenas noticias. No dijo Jesucristo, crean en mí. Lo que leemos es, crean en el reino, crean en el evangelio. No dice, crean en mí, aunque es claro, es correcto creer en Jesucristo, pero en este contexto, acerca del mensaje, Él dijo, creed en el evangelio, en las buenas noticias del reino de Dios, y es lo que no están haciendo las iglesias que se dicen cristianas. Hablan sobre el personaje de Jesucristo, pero no sobre el mensaje que Él trajo a este mundo. El evangelio son las buenas noticias de que el ser humano puede llegar a formar parte del reino de Dios, el cual será establecido aquí en la tierra cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Es una realidad que ya la estamos vislumbrando, ya pronto va a ocurrir. Jesucristo va a regresar a establecer ese gobierno que desciende del cielo aquí en la tierra, y eso nos debe de llenar de alegría y de mucho regocijo. El evangelio del reino es una continuación del mensaje que oímos desde los profetas, a diferencia del mundo evangélico que cree que hay una ruptura entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que ahora estamos nada más observando el Nuevo Testamento exclusivamente, y ya no se toma en cuenta a lo que dice el Antiguo Testamento, sino que no fue así, sino que es una continuidad de ese mensaje de salvación desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Jesús les dio a sus discípulos la comisión de predicar el evangelio del reino de Dios. Vayamos a Lucas, les invito a que pasemos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, del versículo 1 al versículo 2. Si ya están allí, les invito a que me acompañen en la lectura. Nos dice así: habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar
enfermedades. Versículo 2, y los envió ¿a qué? Dice la Escritura, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesucristo no les dijo que predicasen un mensaje acerca de su persona. Podría haberlo dicho porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no lo hizo, sino les dijo, vayan y prediquen acerca del reino de Dios. Después de la ascensión de Cristo, los discípulos continuaron predicando este mensaje del Evangelio del reino de Dios. La Biblia describe a la verdadera iglesia predicando el Evangelio del reino de Dios en el tiempo del fin. Lo que la verdadera iglesia está haciendo y es lo que nosotros debemos estar haciendo. Y esta es la gran comisión que encargó Jesucristo a su iglesia. Mateo capítulo 24, es una cita que todos conocemos. Dice Mateo capítulo 24, versículo 14, dice así, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No para convertir a las personas, no para discutir con ellas, no para argumentar o alegarles, sino como un testimonio. Y ahora el mundo evangélico cree que este tiempo es el único tiempo de salvación y que si no predican y si no convencen a más gente, cuando regrese Jesucristo, esas personas se van a perder. Y no es así, porque entendemos en el plan de salvación, en las fiestas de Dios, que ahorita está llamando a unas pocas personas, pero va a llegar un tiempo en el que vaya a llamar en todas las épocas a todas las personas para que ellos se puedan convertir. Entonces, no es entonces el convencer a las personas, sino como testimonio, no para discutir, ni para argumentar, ni para alegar con ellas. Por lo cual no debemos de involucrarnos en discusiones, ni con nuestra familia o con amistades, si aún ellas no están convertidas. Otro atributo es que la iglesia de Dios verdadera sería santificada, o sea, sería separada para un uso santo, apartada en la palabra de Dios. Dice así, capítulo 17 del libro de Juan. Pasemos a Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, versículo 17, nos dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice santifícalos, le está pidiendo Jesucristo a su Padre Celestial que nos aparte en su verdad. Por eso nuestra base, nuestro fundamento para nuestras creencias, para nuestras prácticas, es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. El mundo católico no tiene este fundamento, esa base, sino que la iglesia, la administración, es la que dicta lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Y no es para ellos la Biblia. El mundo evangélico dice que es la Biblia, pero realmente no lo es, porque si lo fuera, realmente estuvieran obedeciendo a Dios, estuvieran guardando sus mandamientos. Pero sabemos que no lo están haciendo, porque Dios en este tiempo no los está llamando, no les está abriendo sus mentes, pero llegará el día en que ellos van a despertar, por llamarlo, por decirlo de alguna manera, y van a creer y van a entender en el Evangelio y en la palabra de Dios. Vayamos a ver a Salmos. Les invito a que pasemos al libro de Salmos, capítulo 119.
Salmos capítulo 119, versículo 142. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. O sea, y después vemos en el versículo 172 de este mismo capítulo 119 de Salmos, dice así, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Así que todos sus mandamientos son eternos. Es algo espiritual. Entonces vemos que la verdadera iglesia está separada del mundo. ¿En qué cosa? En la palabra de Dios. Porque sigue las instrucciones de Cristo, de vivir de acuerdo a las instrucciones que Dios nos da en su palabra. Así que como iglesia de Dios seguimos esas instrucciones de obedecer la palabra de Dios. Dice Mateo 4:4, lo pueden anotar, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La verdadera iglesia basa su mensaje en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y que hay esa continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que no se puede entender el Nuevo sino con el Antiguo y viceversa. Es un solo libro, no está separada. Vayamos a ver esto en Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, al profeta Isaías capítulo 8 y versículo 20 nos dice así: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Cuál ley? Dice a la ley y al testimonio. ¿Cuál es la ley? Bueno, la ley está comprendida desde Génesis, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. De hecho, es una de las divisiones del Antiguo Testamento. Recordemos que es la ley, los profetas y los escritos. Estas son tres divisiones. La primera división es la ley, nos lleva al Génesis. Nos dice Isaías que es a la ley, o sea, desde Génesis, y al testimonio. ¿Cuál es ese testimonio? El testimonio de Jesucristo. ¿Cuál libro nos habla del testimonio de Jesucristo? Vayamos a Apocalipsis. Les invito a pasar al libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 y 2. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. Nos dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces es como dice Isaías, a la ley, o sea, desde Génesis, y al testimonio hasta el Apocalipsis, o sea, toda la palabra de Dios. Y el que no hablare conforme a esto, dice que no les ha amanecido. O sea, una iglesia que basa su mensaje tanto en el Nuevo Testamento o viceversa en el Antiguo Testamento, que basa su mensaje únicamente en el Antiguo Testamento, como los judíos, ambos están mal. Deben de basarse tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La Biblia, hermanos, describe a la verdadera iglesia
guardando los mandamientos de Dios en el tiempo del fin. Es importante, ya que la teología evangélica dice que ya no es importante guardar la ley de Dios, que ya quedó enclavada en la cruz, que ya no está vigente ahora en este tiempo, que lo que está vigente es la ley, entre comillas, de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Si Cristo es Dios, si Cristo dio la ley en el monte Sinaí, no es una ley diferente, es la misma, porque ellos piensan que la ley de Cristo es únicamente la ley del amor. Por eso ellos no creen que Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento, pues si lo creyeran, tendrían que aceptar que Cristo dio los 10 mandamientos y que deben seguir obedeciendo. Por eso dicen que el Dios del Antiguo Testamento es el Padre y el Dios del Nuevo Testamento es Cristo Jesús. Esto lo vamos a ver más a fondo en la fiesta de Pentecostés. Vayamos a ver qué nos dice Apocalipsis. Les invito a que pasemos al libro del Apocalipsis, capítulo 12. Ya hemos leído esta cita. Dice en su último párrafo, dice que fue a hacer guerra contra, Apocalipsis 12, 17, dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces la verdadera iglesia entiende que los mandamientos, la ley de Dios, está vigente ahora en nuestro tiempo y que debemos de guardarla. Es algo que nosotros entendemos. La verdadera iglesia reconoce que debe de seguir el ejemplo, que debe de seguir las pisadas de Cristo. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6 nos dice así: versículo 3, y ya están allí, acompáñenme a la lectura. Nos dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, versículo 5, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice, versículo 6, que permanece en él, ¿cómo debe de andar? Dice, debe de andar como él anduvo. El hecho de que estemos guardando sus mandamientos es la evidencia que sí conocemos a Dios. Dice el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. En otras palabras, el amor de Dios, como dice esta cita, se perfecciona cuando guardamos su palabra. Por eso la verdadera iglesia guarda el sábado, porque Jesucristo lo guardó, y no hay que tener fe para guardar el día domingo, porque el día domingo todo el mundo lo guarda, o la mayoría del mundo lo guarda. Se necesita fe para guardar ese día. Pero Jesucristo, a la luz de la Biblia, Él guardó el día sábado, el día séptimo, guardó también las fiestas santas. Nos dice la Biblia que desde pequeño iba con sus padres a Jerusalén en cada día de fiesta, y en su vida adulta siempre guardó las fiestas. Por esto la verdadera iglesia guarda las fiestas santas, porque estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Por ejemplo, para poner un ejemplo, hay una escritura en el Nuevo Testamento que nos dice claramente que el sábado todavía permanece
que está vigente y que lo debemos de guardar. Vayamos a esta escritura en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 9 nos dice así: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. La palabra griega que fue traducida como reposo fue sabatismos. ¿Qué significa sabatismos? La observancia del sábado. Entonces lo que está diciendo Pablo es: queda la observancia del sábado, ¿para quién? Para el pueblo de Dios, para la iglesia verdadera. También en Primera de los Corintios, capítulo 5, pasemos a Primera de los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. Si ya están allí, Primera de los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, nos dice así, versículo 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Hablando de la fiesta de los panes sin levadura, dice que debemos de limpiar la vieja levadura para que seamos nueva masa. Dice la palabra aquí, la clave es como sois, porque ellos estaban guardando, la iglesia de Corintios estaba guardando físicamente la fiesta, absteniéndose de comer pan sin leudado, comiendo pan sin levadura. Por eso dice como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y dice el versículo 8: así que celebremos la fiesta, o sea, la fiesta de los panes sin levadura. Dice: no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. O sea, no dejando de observar la fiesta físicamente, dejando de comer pan leudado, sino que le demos el sentido espiritual a esta fiesta, que es nacimos, dice, de sinceridad y de verdad, dejando la vieja levadura de malicia y de maldad. Entonces nos demuestra que la iglesia de Corintio estaba guardando la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Son fiestas entonces que la iglesia de Dios la sigue observando, porque tenemos fundamento en la palabra de Dios y Jesucristo las guardó. La verdadera iglesia es de Dios y es un organismo espiritual, no es una corporación humana. Ningún ser humano puede unirse por sí mismo a la iglesia verdadera. Muchos dicen: es que encontré a Jesucristo. No es cierto. Dios es el que nos llama. Y vayamos a Juan capítulo 6, citas, escrituras que hemos leído y que las estamos repasando también. Juan capítulo 6, versículo 44 nos dice: ninguno, hablando Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es Dios el Padre que nos llama y dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces es el Padre quien toma la iniciativa y empieza a trabajar con la persona, llamándola, trayéndola a Jesucristo. Es Dios Padre quien llama a los que han de ingresar a su iglesia. Vayamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 39. Dice así: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos,
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 47, el segundo párrafo dice así: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que añade a la iglesia? Es Dios. El que los añade es Dios. Es quien lo pone a uno dentro de su iglesia. Por eso es que cuando somos bautizados, el ministro dice: yo te bautizo no dentro de una denominación religiosa de los hombres, sino dentro del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. Vayamos ahora a Primera de los Corintios. Les invito a que me acompañen a Primera de los Corintios, capítulo 12. Capítulo 12 de Primera de los Corintios, versículo 13, nos dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Los verdaderos miembros son aquellas personas que tienen el Espíritu de Dios. Como ustedes lo pueden leer, pueden apuntar en sus notas, Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9 nos dice que si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Cristo. Otro punto es que la verdadera iglesia se sujeta al gobierno de Dios y tiene como cabeza a Jesucristo. Dios Padre es el Dios supremo y está en autoridad sobre todos y sobre todas las cosas. Jesucristo mismo está bajo la autoridad del Padre. Él mismo lo dice en Juan capítulo 14, versículo 28, lo pueden anotar. Juan capítulo 14, versículo 28 dice: mi Padre es mayor que yo. Ahora sí les invito a que pasemos a Primera de los Corintios, donde tuvimos la última cita. Ahora en su capítulo 11 de Primera de los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Primera de los Corintios, capítulo 11, versículo 3 nos dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Vayamos a el capítulo 15 de este mismo Primera de los Corintios, de esta primera epístola a los Corintios, ahora en su capítulo 15, versículo 27 y versículo 28 nos dice así: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, Dios el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esto no tendría sentido, lo que hemos leído, si la teoría de la mayoría de las iglesias cristianas, entre comillas, dicen acerca de la Trinidad. Si esto fuera cierto, no tendría sentido estas escrituras, porque dice la teoría de la Trinidad que 3 en 1 y 1 en 3. Entonces, ¿cómo podría Cristo sujetarse al Padre si son 3 en 1? No tiene lógica, no tiene sentido. Él mismo, Jesucristo, se va a sujetar al Padre. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es quien está en control y es algo que tiene que creerse por fe. Él es quien guía
y dirige a la iglesia y es el quien lleva a cabo la obra de Dios por medio de su iglesia a través del Espíritu de Dios. Vayamos ahora a Efesios capítulo 1. Pasemos ahora al libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 22. Efesios 1, versículo 22, nos dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios Padre sometió todas las cosas debajo de los pies de Jesucristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Es Jesucristo mismo quien constituye a los que están en autoridad en la iglesia de Dios con un propósito. ¿Cuál es ese propósito que Dios está dando esa autoridad a la iglesia? Es de servir a los miembros de la iglesia. Y eso lo hemos escuchado de parte de un miembro del Consejo de Ancianos, el señor Mario Sigli, que es un ministerio de servicio hacia los miembros de la iglesia. Vayamos al libro de los Efesios aquí mismo, pero ahora en su capítulo 4 tienen un espíritu de servicio. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Aquí está hablando, hermanos, de ministros en general, y luego los subdivide en diferentes rangos. Todos son ministros de Dios. Unos dice que van a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Otro punto es que la verdadera iglesia crecerá espiritualmente. Debemos estar creciendo espiritualmente cada vez más y más y más. Y eso nos atañe a cada uno de nosotros en una forma individual, en una forma personal. Debemos de irnos pareciendo más a Cristo, pensando cada vez más como Él piensa y actuando más como Él actúa. Esta es la prueba definitiva de que estamos en la verdadera iglesia de Dios. Vayamos a Juan capítulo 15. Les invito a que pasemos a Juan capítulo 15, versículo 16. Nos dice así: Juan capítulo 15, versículo 16, si ya están allí, acompáñenme a la lectura. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y ese es un gran privilegio que a veces no lo valoramos, hermanos, porque Dios se fija en cada uno de nosotros, aún con nuestros defectos, con nuestros problemas, con nuestras dificultades, pero Dios nos ha escogido. Y debemos nosotros, dice aquí, no me elegisteis vosotros a mí. Es un gran llamamiento el que nos está haciendo Dios. Dice: sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. O sea, este es el propósito del llamamiento: llevar fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hemos sido llamados para llevar fruto espiritual, es decir, para crecer espiritualmente, para desarrollar el carácter santo, justo y perfecto de Dios. Y la Biblia nos dice que Dios es amor y es uno de los frutos del Espíritu Santo. Es el primer fruto del Espíritu de Dios. Jesucristo dijo que el amor sería la principal característica de su verdadera iglesia. Vayamos a Juan
a este mismo libro de Juan, ahora en su capítulo 13, versículo 35. Juan capítulo 13, versículo 35 nos dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por eso es que no debemos de juzgar los unos a los otros, porque todos tenemos fallas en nuestro carácter, todos tenemos debilidades, y cuando empezamos a juzgar unos a otros, empezamos a padecer de un pecado muy serio, y que lo tocó el expositor del primer mensaje, la autojusticia. Empezamos a decir: yo soy mejor que los demás, yo sé más que tú no me puedes enseñar. Y esto es un pecado muy serio, la autojusticia. Debemos de amarnos, de aceptarnos tal como somos y motivarnos los unos a los otros a cambiar y a sobreponernos a nuestras propias debilidades, a nuestras propias flaquezas. Cada uno debe de juzgarse, pero a sí mismo, y motivarnos unos a otros para apoyarnos y que vayamos creciendo juntos todos en la iglesia. Por lo tanto, hermanos, hemos visto que en medio de un mundo de confusión religiosa, porque vivimos en ese mundo, Dios no ha dejado a su verdadero pueblo a la deriva. Él ha dejado en su palabra el registro verídico de los atributos de su iglesia. En la actualidad, solo una minoría, muy pocos están siendo llamados por Dios a su iglesia. Es un verdadero privilegio, como les decía, ser parte de esta minoría, como vimos al principio de este mensaje. La verdadera iglesia lucha y está luchando por sobrevivir en un mundo que se encuentra bajo el engaño del adversario. Pero si permanecemos fieles a Dios y a Jesucristo, creciendo, permitiendo que Dios produzca en usted y en mí el fruto de su Espíritu, si perseveramos hasta el fin, podemos sentirnos confiados, seguros, tranquilos, porque Jesucristo nos anima y nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a nuestro Padre le ha placido darnos el reino.